Hemos estado hablando del antiglobalismo, del AGE y de cómo hoy las organizaciones multinacionales, multilaterales son el infierno, son malísimas, quieren controlarlo todo y tienen un poder que no sé de dónde sacan y tal y cual. Y entonces, tanto el AGE como Putin, como la ultraderecha europea actual, muy hija de Putin, como Dugin, como Donald Trump, como Morena en México, que cada vez muestra un desprecio mayor hacia las instancias internacionales y al Estado de Derecho y al acuerdo internacional de vivir a partir de reglas que respetamos todos. Una de las cosas que quieren es destruir la Organización de las Naciones Unidas. La ONU es su gran enemigo. Yo me quedé pensando porque creo que mucho de lo que hace la ONU, si no es que la mayor parte de lo que hace la ONU, no lo vemos. Entonces la gente se dedica, eso sí, muchísimo a enfurecerse sobre lo que no hace la ONU. Entonces hay gente que me dice, ¿por qué la ONU no termina con la masacre en Gaza? Y digo, ni puede ni está entre sus atribuciones. Como si me preguntas a mí por qué la Federación Internacional de Fútbol no detuvo el terremoto de Rusia. Ni puede ni está entre sus atribuciones y mucho menos. ¿Por qué la ONU permite que haya dictadores? Porque la ONU no es lo que dice el AGE, que pueda hacer y deshacer en países. No. Si pudiera, quizás sería bueno incluso, pero no es el caso. No es el caso. Entonces, ¿qué perdemos si perdemos a la Organización de las Naciones Unidas que nació, que se formó en 1948, si mal no recuerdo, con la idea de impedir en la mayor medida de lo posible y sin ser una organización perfecta, las soluciones bélicas y mejorar la situación de la mayoría de los seres humanos de este planeta? Aclaro, la ONU es enormemente imperfecta. Tiene muchísimos defectos. Tiene una burocracia gigantesca que muy probablemente se podría reducir y quizás sería bueno que nos empeñáramos antes que en destruir a la ONU en buscar cómo reducir su burocracia, eficientar sus procedimientos, sus mecanismos, que no lo resuelva todo con mano de obra, etcétera, etcétera. Y que es el Consejo de Seguridad, que es producto de la correlación de fuerzas, resultado de la Segunda Guerra Mundial, debería replantearse y vamos, hay mucho que mejorar, pero entre lo que hay que mejorar, los defectos que tiene y lo que no hace la ONU, se nos olvida lo que perderíamos si perdemos, si logran estos desgraciados de Dugin y Putin, Alaje y Trump, acabar con las Naciones Unidas. Empecemos por el Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos en 2023 alimentó a 152 millones de personas todas las semanas con una despensa. Quitas el Programa Mundial de Alimentos, tienes 152 millones de personas muertas de hambre. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF se encargan de las vacunas. Solo como ejemplo, el año pasado aplicaron 115 millones de dosis de DTP, que es la vacuna contra la difteria, la tuberculosis y la polio, 115 millones de dosis primera a niños y 109 millones de series completas, porque la vacuna es de una serie de 3 vacunas. Es decir, tienes 200 millones de niños con riesgo de padecer difteria, poliomielitis, que está volviendo por la falta de vacunas. Bien. ONU Mujeres. ONU Mujeres trabaja en 109 países, porque en el tuyo probablemente el problema parece estar mucho más resuelto. En 109 países defendiendo los derechos de la mujer y la igualdad de género, no ofreciendo rollo y banderitas queer, sino con apoyo económico, con capacitación para la independencia económica de la mujer, porque si la mujer no es económicamente libre, no es libre de ninguna otra manera. Servicios esenciales, incluidos los de salud sexual, etcétera, etcétera. Mujeres que en 109 países dependen de ONU Mujeres.
Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Los derechos humanos, las instancias de derechos humanos de las Naciones Unidas hacen la revisión de lo que hacen los países, apoyan a mecanismos y organizaciones de derechos humanos y promueven operaciones de paz. Si tú quitas la ONU, destruyes la ONU, como es el sueño de estas bestias, se acaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Te voy a decir qué derechos pierdes. Digo, porque es para hacernos una idea ligera de lo que se pierde cuando pierdes a la ONU. ¿Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos? Pues no. ¿Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros? Olvídate, puedes patear al de junto. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Pues no, ahora todos somos diferentes y volvemos a la ley del más fuerte. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Derogado. Si el poderoso te quiere dar libertad, seguridad a tu persona y vida, asunto de él, si no te puede matar. Nadie estará sometido a esclavitud, es el artículo 4, pero ya lo borramos. Sin él puedes volver a ser esclavo o tener esclavos si eres de los ricos. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni apenas tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sabemos que en muchos lugares la tortura todavía existe, pero también sabemos que en gran medida todas las restricciones que ha habido de la tortura en el mundo se dan debido a este artículo, pero ya lo quitamos, la tortura vuelve a ser legal. ¿Todos son iguales ante la ley? No. Aquí los más ricos tendrán mejores leyes y los más pobres no serán iguales ante la ley. ¿Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales? No. Si eres pobre, si eres negro, si tienes la religión incorrecta, si eres mujer, no tienes derecho. Se acabó. Los derechos los va a decidir el poderoso. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se borra así en su totalidad de 30 artículos. No los va a leer todos. Pasamos al medio ambiente. Por ejemplo, la legislación sobre plásticos, que tiene muy preocupada a muchísimas personas. Solo a nivel internacional se puede establecer una legislación sobre plásticos, además de los acuerdos para el cambio climático, la protección animal y las especies en peligro. Quitas a la ONU y no hay nada que haga que un país controle sus emisiones de todo tipo de contaminantes. Y por supuesto, ni proteger su medio ambiente, ni proteger animales, ni nada por el estilo. Tribunal, Corte Internacional de Justicia, Resolución Pacífica de Conflictos, por ejemplo, en 2022, resolvió una disputa sobre las aguas del Silala entre Chile y Bolivia, resolvió las actividades armadas en el territorio del Congo entre la República Democrática del Congo y Uganda, que tardó 3 años en resolver esa, y 23 años, y las violaciones sobre derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe, una confrontación entre Nicaragua y Colombia que no se hizo a tiros porque se pudo hacer ante la Corte Internacional. Sin embargo, hay otra, la Corte Penal Internacional, que se ocupa del genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresión, y además reparación a las víctimas y juicio a los culpables cuando se pueda. Es la que tiene expedidos órdenes de arresto contra Netanyahu, contra su secretario, contra su ministro de Defensa y contra Vladimir Putin y la encargada de derechos infantiles, que es la que se ha encargado de secuestrar niños ucranianos para rusificarlos. Si en esta Corte Penal Internacional Netanyahu no tiene, porque es la única que podemos esperar que algún día someta a juicio a Netanyahu y a la gente que a su alrededor que ha cometido esta barbaridad. Sin esta Corte Internacional, nos olvidamos de eso. Finalmente, las convenciones de Ginebra, no finalmente. Convenciones de Ginebra, un compromiso con la humanidad, son protocolos que son la base del derecho internacional humanitario, del derecho internacional que regula la conducción de los conflictos armados y busca limitar sus efectos. No es perfecta, pero ha reducido el dolor, el sufrimiento y las muertes en muchas guerras desde que fue promulgada. UNAIDS, la Organización de las Naciones Unidas para el SIDA, busca acabar con la epidemia de SIDA para 2030, pero si la quitas, pues no, la epidemia de SIDA puede seguir sin problema.
Y finalmente tienes el Banco Mundial, que mucha gente no entiende qué es y que supone que es un truco de los Estados Unidos para robarle dinero a los pueblos, pero que en realidad se dedica a la reducción de la pobreza y la mejora de los estándares de vida en todo el mundo, ofreciendo préstamos de bajos intereses, créditos sin intereses y concesiones, directamente subsidios a países en desarrollo para educación, salud, infraestructura y comunicaciones, por ejemplo, financiando proyectos empresariales de agronegocios en Uganda o Malawi, que si tú vives fuera de África, pues te da exactamente igual, pero que para esos países es importante. Ni siquiera he tocado la superficie de todo lo que significan las acciones de las Naciones Unidas en todo el mundo. Eso es lo que quieren destruir. No arreglarlo, no hacerla mejor, no quitarle defectos, no tener unas mejores Naciones Unidas, sino ninguna Naciones Unidas, y vive el derecho del más fuerte. ¿Quién quiere jugar de ese lado? Díganmelo ustedes. Yo, concretamente y en lo personal, ciertamente